¿Qué tal, jóvenes? Deseo que se encuentren muy bien en compañía de su familia. Mi nombre es Alejandro Sevilla y soy profesor de la asignatura de Historia. Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes y aprender acerca de la historia de nuestro país. A lo largo de esta semana estudiaremos el panorama del periodo del bloque 1. Asimismo, revisaremos los hechos y procesos más relevantes del México antiguo. Como sabrán por lo estudiado en los años anteriores, la historia es la memoria de los pueblos, recupera lo sucedido en los diferentes ámbitos, ya sea social, económico, cultural y político, en un tiempo y espacio determinados. Recuperar la memoria nos permite responder preguntas como: ¿la extensión, organización y división del territorio ha sido siempre la misma? ¿Las formas de vida han sido iguales en todo el país? ¿O si la población tiene el mismo origen? Y lo más relevante, las causas de ello. La historia es la memoria del país. Su conocimiento nos ayudará a saber cómo era antes, cómo se ha transformado y cómo es ahora. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Y bueno, antes de iniciar en este viaje por nuestro México antiguo, no olviden que el lavado de manos, mantener la sana distancia y usar el cubrebocas correctamente antes de salir de casa ayuda a prevenir el contagio de COVID-19. Recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos. Llegó el momento de conocer el propósito de nuestra sesión, y este es ubicar temporal y espacialmente los principales hechos y procesos del México antiguo, a partir del año 2500 antes de nuestra era hasta 1519, es decir, las superáreas culturales del México antiguo, los horizontes y áreas de Mesoamérica y las culturas que florecieron en cada uno de ellos. ¿Se han preguntado cuántas y cuáles son las culturas que se desarrollaron en nuestro país? Más adelante se los explicaré, pero antes veamos los materiales que van a necesitar para esta sesión. Son muy sencillos, solo su libro de texto de historia, su cuaderno y un bolígrafo para hacer anotaciones. Ahora bien, a continuación leeré un texto que Fernando Alvarado Tezosomoc escribió como introducción a su crónica Mexicayotl. Así lo vinieron a decir, así lo asentaron en su relato, y para nosotros lo vinieron a dibujar en nuestros papeles. Los ancianos, las ancianas, eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados. Se repitió como un discurso su relato. Nos lo dejaron y vinieron a legarlo a quienes ahora vivimos, a quienes salimos de ellos. Nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a asentar en las pinturas, su renombre, su historia, su recuerdo. Así en el porvenir siempre lo guardaremos nosotros, hijos de ellos, los nietos, hermanos, bisnietos, tataranietos, descendientes, quienes tenemos su sangre y color, lo vamos a decir, lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán. Habrán de nacer los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas. Aquí, Tenochcas, aprenderéis cómo empezó la renombrada la gran ciudad México Tenochtitlan, en medio del agua, en el Tular, en el Cañaveral, donde vivimos, donde nacimos, nosotros los Tenochcas. Esta crónica se puede encontrar en el México antiguo, en la Historia Universal de Miguel León Portilla, editado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México en 2015. Interesante, ¿no? El autor externa una preocupación por conservar y aprovechar la memoria del pasado. ¿Cuál creen que es la importancia de conservar esta memoria histórica? Ahora, los invito a reflexionar con las siguientes interrogantes. ¿Cómo se imaginan que era la vida de las personas hace más de 4000 años? ¿Y cuál creen que haya sido la causa de la desaparición de algunas civilizaciones del México antiguo? Sé que ya tienen conocimientos del tema que estudiaremos. Ahora,
¿Qué les parece si me acompañan a un viaje corto hacia nuestro pasado antiguo? ¿Reconocen esta escultura? ¿Saben a qué cultura perteneció? ¿Cómo se llama este lugar? ¿En qué ciudad se encuentra? ¿Qué cultura se asentó en esta antigua ciudad? ¿Reconocen esta construcción? ¿Cómo se llama? ¿A qué personaje pertenece esta máscara? ¿Qué cultura gobernó? ¿Qué hecho histórico representa esta imagen? ¿Qué hecho histórico representa esta imagen? Como pueden darse cuenta, son muchísimos años de historia del periodo que estudiaremos. Por eso, los historiadores han decidido organizar y dividir el tiempo para una mayor comprensión. Para conocer más, veamos el video Las áreas culturales del México antiguo. Les sugiero poner mucha atención a las características de las superáreas y áreas culturales. El México antiguo se integró por 3 superáreas culturales. ¿Sabes cuáles son y qué las diferenció? Veámoslo. Los historiadores que se han dedicado al estudio del México prehispánico consideran que en aquella época existieron 3 superáreas culturales: Oasis América, Árida América y Mesoamérica. Oasis América. Abarcó una parte de lo que hoy es Sonora y Chihuahua, así como el suroeste de los Estados Unidos de América. Su clima era predominantemente árido, pero los pobladores aprovecharon cuerpos de agua a través de canales de riego y lograron desarrollar complejos sistemas de cultivo influenciados por Mesoamérica. Algunas de sus áreas culturales son Anasazi, Jojocam y Mogollón. A esta última pertenece el asentamiento de Paquimé. Árida América. Abarcó el actual territorio de Baja California y Coahuila, así como partes de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, además del sur de Estados Unidos. A pesar de que el clima árido es su rasgo dominante, las culturas fueron de recolectores-cazadores y mantuvieron contacto con los agricultores y recolectores-cazadores de otras superáreas. Algunas de sus áreas culturales son la Gran Cuenca, Apachería y el norte de México. Mesoamérica. Se desarrolló sobre un territorio de límites variables en el tiempo, que en el norte llegó a rebasar el trópico de Cáncer, mientras que en su parte suroriental ocupó la mitad de Centroamérica. Su diversidad de climas, con lluvias abundantes, permitió el desarrollo de la agricultura. Se consolidaron aldeas y pueblos con diferenciación social y posteriormente se desarrollaron ciudades, algunas con complejos sistemas de escritura y relaciones comerciales. Mesoamérica se divide, a su vez, en 6 áreas culturales. Norte. Se desarrolló a partir de la presencia de grupos sedentarios, con una marcada jerarquización social. Se identifica la cultura Chalchihuites y Altavista como uno de sus principales asentamientos. Occidente. En esta área se encuentra la cultura del Bajío y la Purépecha. Se identifican basamentos circulares y tumbas de tiro. Aquí se encuentran los asentamientos de Huachimontones y el Ixtépete. Centro. Es en esta área donde se ubican algunas de las culturas con mayor desarrollo político, militar y económico de Mesoamérica, como la cultura teotihuacana, tolteca y mexica. A esta zona pertenecen los asentamientos de Cuicuilco, Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan. Golfo. En esta zona se desarrollaron las culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca. Aquí se identifican los inicios de la arquitectura monumental y la escritura. Algunos de sus principales asentamientos son La Venta, El Tajín
y Zempoala. Oaxaca. Esta zona albergó a las culturas zapoteca y mixteca. Los zapotecos construyeron Monte Albán y los mixtecos trabajaron el oro con destreza. Entre sus principales asentamientos se encuentran Monte Albán y Mitla. Área sureste. A esta zona pertenece la cultura maya, notable por su desarrollo en su sistema de escritura y numeración, así como en astronomía. Entre sus asentamientos se encuentran Chichén Itzá y Palenque. Como puedes observar, el México antiguo se conformó por diversas culturas que se asentaron en distintas áreas geográficas. Como ya lo vieron, México tiene una gran variedad de climas, suelos y recursos naturales que permitieron el establecimiento temporal o permanente de diversos grupos. Algunos tuvieron que trasladarse de un lugar a otro, una vez que se agotaban los recursos del lugar. Otros fueron más afortunados y permanecieron en los lugares porque les garantizaban la supervivencia. ¿Recuerdan cuáles son las superáreas culturales y qué las diferenció? Si no, no se preocupen. Veamos el siguiente mapa y les explicaré a detalle. En el México antiguo existieron 3 superáreas culturales: Aridamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Las características de cada una responden al espacio geográfico en el que se desarrollaron. Por tanto, Aridamérica se caracteriza por ser una zona árida. Su clima es extremoso, muy caluroso en el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de esta superárea tuvieron que adaptarse a un medio especialmente difícil de habitar. Oasisamérica se caracteriza por poseer un terreno semiárido, pero cuenta con algunas tierras favorables para la agricultura. Fue habitado por pobladores cazadores y recolectores. Finalmente, Mesoamérica. Su diversidad de climas con lluvias abundantes permitió el desarrollo de la agricultura. Se formaron aldeas y villas y poco a poco se fueron formando centros urbanos. ¿A qué superárea cultural perteneció la entidad donde viven? Ahora bien, las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica existieron en épocas distintas. Algunos coincidieron en el tiempo y llegaron a establecer relaciones de intercambio o incluso enfrentamientos. Veamos la siguiente línea del tiempo para comprender mejor. Los periodos también conocidos como horizontes culturales fueron el preclásico, con 2700 años, fue el periodo más largo de la historia en Mesoamérica. En él se establecen las primeras aldeas y villas. En el periodo clásico aumentó la población debido al desarrollo de la agricultura y surgieron importantes centros urbanos. Finalmente, el posclásico se caracterizó por la expansión de pueblos dominantes y las alianzas políticas militares. Quizás estén preguntando, ¿qué culturas se desarrollaron en cada uno de estos horizontes? Veamos la siguiente tabla. Además de que Mesoamérica se ha dividido en 3 grandes horizontes, también se ha dividido en 6 áreas culturales, cada una con características históricas, étnicas, lingüísticas y geográficas específicas. Veamos el siguiente mapa. En el siguiente mapa podrás identificar las áreas culturales de Mesoamérica. Tenemos que, color verde, está la área del sureste, color rosa, la área de Oaxaca, color amarillo, la área centro, color morado, costa del Golfo de México, color rojo, occidente y finalmente el color naranja, el área del norte. Lamento decirles que estamos por llegar al final de nuestro programa. Como pudimos darnos cuenta, en el México antiguo existieron 3 superáreas culturales caracterizadas por un paisaje específico y por las actividades que se desarrollaron en cada una de ellas, que dieron lugar a una forma de organización social y política, así como a cierta manera de ver y comprender el mundo. Es evidente que el paisaje, los recursos del lugar y la fauna y la flora posibilitaron el desarrollo de las civilizaciones. Estas superáreas culturales se extendieron a lo largo del territorio que hoy comprende parte de Estados Unidos, México y Centroamérica, previos a la llegada de los españoles. Ahora les tengo un reto.
Los invito a elaborar un mapa que represente el territorio del México antiguo, delimitando las superáreas culturales y ubicando la entidad en que viven, la cultura que se desarrolló ahí y el periodo de duración. Para superar el reto y ampliar más su conocimiento sobre lo que vimos el día de hoy, pueden consultar su libro de texto de tercer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestros. Recuerden que aprendemos más cuando compartimos el conocimiento, así que no duden en involucrar a sus familiares en el contenido de esta sesión. Estoy seguro que disfrutarán conocer más de la historia de nuestro país. Así es como hemos llegado al final de esta sesión, pero nos veremos pronto y continuaremos recopilando nuestra memoria colectiva. Soy Alejandro Sevilla y me alegra haber compartido con ustedes esta sesión. ¡Hasta la próxima!